Hola a todos, sean bienvenidos a la clase de hoy. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre la fotosíntesis, que es el proceso en el cual se transforma la energía lumínica proveniente del sol en energía química. Y ahora vamos a empezar a seguir, mejor dicho, con el significado de la palabra fotosíntesis. Foto, de fotones, específicamente de la luz, y síntesis, del verbo sintetizar. Entonces, fotosíntesis significa síntesis de la luz. En la fotosíntesis se presentan dos fases, que son la fase luminosa o clara y la fase oscura de ella. Este tipo de respiración celular o de obtención de energía es clásico o específico de los organismos fotosintéticos, pero los que más conocemos son las plantas, pero hay muchísimos. Hay bacterias fotosintéticas, de todo hay. Pero sí, ahí está. Como hemos dicho, la fotosíntesis se divide en dos fases, que son la fase luminosa y la oscura. En la fase luminosa consiste en la captura de energía solar por parte de pigmentos fotosintéticos y su utilización para la producción de ATP y NADPH. Este proceso ocurre en la membrana interna de los cloroplastos, donde están los tilacoides, los cuales a su vez se agrupan para formar conglomerados llamados granas. Muy bien. Para poder captar la energía solar, las células fotosintéticas constan de pigmentos fotosintéticos. Entre los más importantes son la clorofila A y la clorofila B. Bien, ¿cómo funciona esto? Bueno, pues la clorofila tiene el poder para excitar los electrones y hacer una cadena de transporte. Y eso lo veremos más a detalle a continuación, luego de esta explicación teórica. Bien. ¿Qué me falta? Ya. Los pigmentos forman parte de un sistema de proteínas ensambladas en la membrana de los tilacoides, en la membrana. Este sistema de proteínas se conoce en conjunto como fotosistema. Las plantas poseen dos, denominados fotosistema 1 y fotosistema 2. El proceso inicia con la capturación de los fotones de la energía lumínica solar hacia los fotosistemas, recordando que hay dos, fotosistema 1 y fotosistema 2. Recuerden que los fotosistemas transforman la energía lumínica en química al excitar y transportar los electrones. ¿Cómo se excita un electrón? Con los fotones. Entonces, estos electrones pasan como si fuera una cadena. No sé si lo ven por ahí, pero es una flecha, después otra flecha, después otra flecha, por cada una de las moléculas. A eso se le llama cadena transportadora de electrones. Pero recuerden que estos electrones son transportados por un portador de electrones, mientras el agua se divide y produce electrones simultáneamente. Los electrones que el agua ha soltado reemplazan los electrones que se pierden, ¿verdad? Que se transportan, lo del agua lo reemplazan para que no haya una pérdida. Recuerden que el producto principal de todo esto es el oxígeno que nosotros respiramos, ¿ok? Bueno, luego esos electrones, no sé si ven una estructura ahí de forma o de color violeta al lado del fotosistema 2. Este se llama complejo del citocromo, donde los electrones, donde se utiliza parte de su energía para transportar protones a través del lumen del tilacoide, o sea, hacia adentro. Otro portador de electrones, una proteína dentro del lumen, recibe los electrones y lo transporta hacia el fotosistema 1.
que es la estructura de color verde, la segunda específicamente. Recuerden que el pigmento que está excitando los electrones es la clorofila que está dentro de los fotosistemas. O sea, lo que hace que se puedan transportar de una molécula a otra. O sea, no los transportadores, porque los transportadores son los portadores de electrones, pero sino lo que incita a que los electrones se exciten es la clorofila. Por ello, en el fotosistema 1, la clorofila excita al electrón otra vez, pero ya obviamente este ha perdido su gran capacidad de energía. Luego, el tercer portador de electrón, aquí estos electrones pueden sufrir dos vías, o se reciclan o interactúan con una enzima y NADPH más. Y todo esto para formar NADPH. Ajá, NADPH. Y ya ahí tenemos el primer producto que es NADPH en su forma reducida. Ajá. Entonces, ahora, usted ven todos esos protones positivos que están debajo, que dicen H más, H más, H más, ahí que están debajo. Viajan hacia una proteína enzima que se llama ATP sintasa. Entonces, ¿qué pasa aquí? Se utiliza el ADP y se combina con fosfato inorgánico para formar ATP. Entonces, ahora el NADPH y el ATP tienen energía almacenada temporalmente, como lo vimos en los anteriores videos. Entonces, ya por último, esta energía puede ser utilizada para la fase oscura o el ciclo de Calvin, que vamos a ver a continuación. Recuerden que los productos de esta fase son el ATP, NADPH, iones de hidrógeno y oxígeno. Y que todo esto se repite a presencia de la luz. Me gustaría resaltar que son los estromas, porque lo vimos, pero no lo dije, pero lo voy a resaltar. Los estromas son el espacio lleno de fluido que en los plastos, cloroplastos, rodean los tilacoides. O sea, es el exterior de los tilacoides, no en su membrana ni adentro, sino el exterior. Y ahí se da la fase oscura, que vamos a ver ahora. Hablemos sobre la fase oscura. Bien, el ATP y el NADPH generados en la fase clara son utilizados como fuente de energía y electrones, respectivamente, para fijar el CO2, dióxido de carbono atmosférico, y en ese proceso es conocido como ciclo de Calvin-Benson o fase no dependiente de la luz, cualquiera de los dos. En este ciclo interviene el complejo enzimático denominado ribulosa 1,5-bifosfato, también conocido como rubisco. Este ciclo comprende reacciones de fijación, reducción y regeneración. La ecuación general del ciclo de Calvin-Benson se las voy a estar poniendo ahí, o sea, la pueden ver ahí mismo, por si les interesa, pero tampoco es que importante, porque no estamos en química, jaja, gracias. Muy bien, debemos de recordar que este ciclo lo componen tres fases: la de fijación, reducción y regeneración. En la primera fase de fijación, el carbono inorgánico, que está en forma de dióxido de carbono del aire, se incorpora en moléculas orgánicas, por eso se le llama fijación. Entonces, tres moléculas de dióxido de carbono con tres moléculas de ribulosa 1,5-bifosfato o complejo rubisco, como se dice, reaccionan 3 de la ribulosa con 13 de dióxido de carbono. ¿Para qué? Para formar 6 moléculas de una molécula llamada 3-PGA. Ahí está, 3-PGA. ¿Qué interviene aquí?
La enzima rubisco, claro. ¿Y qué hace? Cataliza esta reacción. La enzima rubisco cataliza la reacción, pero ya acabamos de esa fase. Ahora, la segunda fase de reducción. En esta fase, las moléculas orgánicas aceptan electrones y por eso se le llama reducción. Estas 6 moléculas de 3-PGA utilizan 6 moléculas de ATP y 6 moléculas de NADPH. Muy bien. Luego se generan 3 moléculas de G3P. Ahí lo ven, abajo. Un dato muy importante es que estas moléculas de G3P contienen más energía que 3-PGA. Aquí, como lo ven, una molécula de estas sale del ciclo que se puede utilizar para hacer otras moléculas orgánicas. Como ven ahí, dice, va para la producción de glucosa. Luego, en la fase de regeneración, que es más compleja, bueno, es la última obviamente, pero se produce 5 moléculas, las otras 5 moléculas de G3P, que son recicladas, y la energía de 3 moléculas de ATP para producir la energía suficiente para producir la energía de RVP, o como anteriormente dije, riboloso 1,5-bifosfato. Y ahí acaba el ciclo. Pero bueno, sabemos que como ya obtenemos 3 RVP, el ciclo puede volver a iniciar. Y así se acaba y inicia, acaba, inicia, acaba, inicia, porque un ciclo. Y otro dato es que con con la molécula de G3T, aparte de esa molécula orgánica, también se puede crear otros carbohidratos como la sacarosa o el almidón. Y aproximadamente se crean 50.000 millones de toneladas métricas de glúcidos. Este ciclo es muy importante para, bueno, la fotosíntesis en sí es muy importante para nuestra vida, ya que a través de ella se producen diferentes moléculas compuestas como lo son el agua o el dióxido de carbono o el oxígeno, que son vitales tanto para nosotros, en el caso del oxígeno y el agua, por ejemplo, y tanto a las plantas, porque, por ejemplo, su estructura presenta haces vasculares y por ahí pueden fabricarse carbohidratos que con su energía aporten sostén y crecimiento a las plantas y árboles y puedan nutrirse y darnos oxígeno a nosotros. Y por eso hoy quiero compartirles que es el Día Mundial del Árbol. Cuiden los árboles.